Soy Juan Felipe Pons, dirijo el máster de gestión de proyectos de Figurat y bueno, pues en la edición de hace un par de años, pues o año y medio, conocí a Ricardo Ors porque él y varios miembros de su empresa, la empresa Grupo Urban, pues hicieron este máster, conocieron algunas de las técnicas innovadoras más allá de la gestión tradicional de proyectos que explicamos en el máster. Les gustaron todas estas ideas y técnicas porque vienen a resolver la problemática general del management tradicional de toda la vida. Decidieron implementarlas en este proyecto en el que estamos hoy, aquí en Sant Andreu de Llavaneres, en Barcelona. Estamos colaborando juntos, su empresa y la mía, en Thinking Lean, en este proyecto. Les gustaron estas herramientas y técnicas de gestión de proyectos más innovadoras, concretamente las que tienen que ver con Lean Construction. Y aquí pues ahora estamos colaborando, su empresa Grupo Urban y la mía Thinking Lean, para implementar estas técnicas como el Last Planner System. La planificación colaborativa es una de las técnicas que estamos aplicando en este proyecto. ¿Qué ventajas tienes estas técnicas comparada con otros proyectos que haces? Bueno, la primera ventaja es que al final todo el mundo trabaja de acuerdo con una idea, con un plan que todo el que entra en obra, da igual que sea un subcontratista pequeño, con uno grande, con un encargado, con un manejador, todo el mundo sabe lo que se quiere día a día, lo que se quiere semana a semana y el objetivo para cada mes. Todo el mundo sabe dónde va, que es lo más importante de momento de lo que hemos hecho hasta ahora. Y comparado con otras obras, por ejemplo, que estás llevando en términos de plazos, ¿cómo dirías que es? En términos de plazos no tiene nada que ver. Tenemos la comparativa con una que hemos acabado aquí al lado que no se aplicó ningún método de este tipo. Nos ha costado, estamos hablando de una casa, una vivienda que tiene 4.000 metros de parcela, 1.500 metros de casa, son casas grandes. 2 años para ejecutarla y entendemos que en un año, un poquito más, la tenemos ejecutada, con lo cual como ahorro de tiempo, Sí. por lo tanto dinero. ¿Vais a seguir aplicando ese método entonces? Sí, estaba diciendo antes que nuestra idea es aplicarlo siempre. En esta es un desafío mayor porque es muy grande y hay 1.000 detalles, pero en casas de 300, 400 metros que se pueden hacer las casas muy rápido. Y de hecho una de las ventajas que ya estamos pensando en poner cuando alguien nos quiere contratar en Project Management es decirles que nos comprometemos, vamos, con el plazo que les digamos al 100%, ni un día más. Buenas tardes a todos, buenos días según donde nos estéis viendo. No sé si me escucháis bien, sé que ha habido problemas con el vídeo y no se ha podido ver correctamente. De todas maneras, yo os lo pondré si queréis en el chat para que podáis verlo después de la sesión y podáis verlo. Es una experiencia de obra, se ve una obra con Juan Felipe Pons y un alumno para que veáis cómo se ha desarrollado. Bueno, bienvenidos, como os he dicho. Esta masterclass es una sesión muy especial. Vamos a tener a Iván Rubio, que es profesor dentro del máster de gestión de proyectos de construcción. Y él además, dentro del máster, lo que hace es que mentoriza a un grupo de alumnos durante su trabajo final de máster. Entonces, esta mentorización, pues surge el trabajo final de máster que os vamos a comentar hoy. Hemos invitado también a parte del grupo, del equipo, para que también venga a contároslo, ¿vale? Que son, bueno, pues aquí los tenéis. Yo os los presentaré un poquito más tarde, más en detalle. Y lo primero para empezar esta sesión, pues lo que queremos es que Iván nos comente pues las características que tiene que tener un buen project manager para gestionar correctamente un proyecto. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, estamos deseando escucharte, que nos comentes, pues eso, que tiene que tener un buen project manager, Iván. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a participar de esta masterclass. Para mí siempre es un gusto compartir ideas, conocimientos, experiencias y empezar a debatir qué es lo que se requiere para poder cambiar finalmente el desempeño de la construcción. Hay un poquito sobre mí rápidamente. Yo soy ingeniero civil de profesión. Actualmente lidero una organización que se llama Lead Productivity, que nos dedicamos a apoyar a otras empresas en la implementación de Lean. Y también soy el presidente del Lean Construction Institute de Chile. Y como bien mencionaba Carmen, también profesor de este máster ya hace varios años. Ahí quizás una primera reflexión que uno podría hacer es por qué necesitamos cambiar. Al fondo, oye, si llevamos
años de experiencia o tengo varios años de experiencia en el sector de la construcción, bueno, ¿por qué requiero conocimientos adicionales o adquirir otras competencias? Y en esa línea estamos acostumbrados a ver un poco lo que pasa ahí en la pantalla. Alto grado de contingencia e imprevisto, no somos del todo eficientes en el uso de los recursos, tenemos información pero no confiamos y por lo mismo tomamos malas decisiones muchas veces. Em, y por otro lado, ahí tenemos desviaciones de plazos, de costos en nuestros indicadores que estamos acostumbrados a eso. Y como consecuencia, bueno, menores rentabilidad, menores márgenes, satisfacción del cliente que no es del todo positiva, temas de calidad, o sea, estamos acostumbrados a los retrabajos y también en muchos países existen temas de seguridad o brecha en seguridad. Por otro lado, cada cierto tiempo, y ahí yo siempre digo, si que tengo un sueño, es que ojalá salgamos bien parados en estos estudios sectoriales que se suelen hacer cada cierto tiempo, pero en general, cada vez que aparecen estos estudios globales de productividad, la construcción queda un poco al debe, en el sentido que otras industrias avanzan, mejoran sus indicadores y la construcción está más o menos plana e incluso con productividad decreciente en algunos periodos. Por lo tanto, hay en fondo, ¿qué tenemos que hacer para cambiar al menos esa tendencia o acercarnos hacia la otra industria? Y cuando empezamos a ver el origen de esta improductividad y cuando analizamos nuestros programas y por qué no cumplimos, vemos que efectivamente la torta está bastante repartida. O sea, no podemos atribuir solo a un gran actor la ineficiencia o las desviaciones en los proyectos, sino que en general tenemos que empezar o vemos que todos los actores tienen algo que decir. Por lo tanto, cómo empezar a tomar esto de una manera un poco más amplia. Y en esa misma línea tenemos varios problemas crónicos, ¿no? Sin entrar en detalle, porque si no me voy a gastar todo el tiempo en la lista, pero en el fondo sistemáticamente incumplimos con los plazos, tenemos proyectos que no están del todo completos y empieza el festival de los requerimientos de información. ¿Ah? Usamos métodos que están obsoletos, en temas de transformación digital también nos estamos quedando atrás, etcétera. Por lo tanto, tenemos problemas crónicos que finalmente nos llevan a algunas de esas dos imágenes. Por un lado, o estamos constantemente apagando los incendios, y por otro lado, estamos en la rueda del hámster, en que terminamos con jornadas larguísimas, tremendamente desgastados, con la sensación de que avanzamos poco. Por lo tanto, la pregunta del millón, bueno, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos aprender? ¿Cómo podemos cambiar el desempeño de la industria? Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas alternativas. Por ejemplo, si es que vemos la historia de Japón después de la Segunda Guerra y en particular de la Toyota, enfrentó un escenario de una tremenda crisis, una crisis profunda en que habían perdido una guerra contra el resto del mundo y lo que tuvieron que enfrentar o las preguntas que tuvieron que resolver se podrían resumir en las dos que están ahí. ¿Cómo somos competitivos en este escenario que tenemos todo en contra? ¿Y cómo podemos desarrollar a nuestra empresa en este contexto? Con todas las variables en contra, con todo el mundo finalmente en contra. Por lo tanto, la pregunta es muy similar a la que les planteé anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro desempeño? En este caso, en tiempos de crisis, en nuestro caso, creo que hemos vivido en crisis o con periodos de alto y bajo, pues la pregunta sigue siendo válida. Y en esa línea, Toyota, con su sistema de producción, logró resultados más que impresionantes, en el sentido que lograron una mayor productividad, mejores beneficios económicos, una mejor calidad en sus productos y también una mayor participación en el mercado. Y ahí nos empiezan a arriar algunos paradigmas. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos acostumbrados a este triángulo, ¿no? Tiempo, costo, calidad,
o alcance, en que si es que queremos, por ejemplo, disminuir el plazo de nuestro proyecto, pensamos que tenemos que aumentar recursos, aumentar costos o sacrificar calidad. Si es que tenemos que mejorar la calidad, si es que viene nuestro gran jefe y nos exige mejor calidad de nuestro proyecto, bueno, tendremos que tomarnos más tiempo o va a salir más caro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estamos acostumbrados a que si queremos impactar de manera positiva algunos de los tres ejes que aparecen ahí, o alguna de estas tres variables, tenemos que impactar de manera negativa al menos una de las otras dos. ¿Cuántas veces hemos pensado, hemos dicho, jefe, si quiere que lo haga bien, no me pida que lo haga rápido, y si quiere que lo haga rápido, no me pida que lo haga bien? Bueno, lo que están logrando los japoneses con su sistema de producción era hacerlo más rápido, hacerlo mejor y además hacerlo más barato. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a plantearnos los temas un poco distintos y empezar a entender cuáles son las competencias que tenemos que adquirir. Y esto lo quise plantear a través de este, digamos, desde esta perspectiva, en que tenemos filosofía, cultura y herramientas. En cuanto a la herramienta, bueno, tenemos varias que están contenidas en este máster, tanto de Lean, digamos, para Map, las Planner, 5S, temas de BIM, trabajo estandarizado, Scrum o agilidad, tableros Kanban, etcétera. ¿No? Herramientas hay muchísimas, que ahí, digamos, hay varias que están en pantalla, pero lo que nos suele ocurrir es que partimos muy bien y vamos perdiendo fuerza en el camino. ¿No? Y creo que es lo mismo que pasa en los proyectos, como aparece ahí en la imagen. Partimos súper motivados, queremos cambiar el mundo, qué sé yo, pero a poco vamos perdiendo disciplina, rigurosidad, etcétera. Y con algunas frases que se suelen escuchar con cierta frecuencia, y esto a todo nivel. Oye, mira que implementamos BIM, pero la verdad es que no sabemos bien el por qué, o funcionó muy bien un proyecto y lo perdimos. Lo mismo que en el sistema Las Planner. Oye, me parece súper interesante los temas de agilidad, Scrum, etcétera, pero la verdad es que no tenemos la disciplina para mantener prácticas que incluso nos pueden haber funcionado o para implementar prácticas que creemos que puedan funcionar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para no retroceder lo avanzado o cómo seguimos avanzando? Y aquí es donde tenemos que empezar a ver las otras perspectivas, ¿no? De la filosofía, o sea, cómo empezamos a entender nuevos conceptos y finalmente a conceptualizar nuestro sistema de producción de una manera distinta, a través de ciertos principios, de entender el valor del cliente, de la importancia de optimizar el todo más que cada una de las partes. Y por último, cómo también vamos trabajando la cultura, ¿no? Cómo nos enfocamos en el cliente, cómo empezamos a trabajar de manera colaborativa, cómo empezamos a generar una organización basada en la gestión de compromisos y lograr compromisos confiables, y cómo ir empoderando a nuestros trabajadores que nos puedan, digamos, conversar con libertad sobre las oportunidades de mejora y que sean capaces de identificar oportunidades de mejora. Y por último, cómo nos vamos convirtiendo en coach de nuestro equipo. O sea, también cómo vamos fortaleciendo nuestras habilidades de liderazgo para poder abordar el desafío y finalmente hacer sustentable la transformación en el tiempo. Y en ese sentido, las competencias que queramos adquirir van en estos tres ejes. Es importante la herramienta, es verdad, pero no es necesariamente lo más importante. O sea, junto con las herramientas, cómo vamos aprendiendo temas de filosofías de producción, cómo vamos conceptualizando, insisto, nuestros procesos de manera distinta y cómo vamos adquiriendo estas competencias para poder cambiar la cultura y mantener una cultura de trabajo que sea diferente. Y ahí es donde aparecen diferentes metodologías, herramientas, tecnologías, etcétera, que hay varias de esas, no voy a entrar en detalle porque
digamos, podría estar varias horas hablando de eso y no es el objetivo, pero tenemos metodologías, herramientas, tecnologías, sistemas que nos permiten hacer eso, o sea, Integrated Project Delivery, Virtual Design Construction, los mismos modelos BIM, etcétera. Y también empezamos a buscar o ver nuestros procesos de una manera diferente, en que empezamos a buscar los desperdicios, ¿no? Y empezamos a tener un entendimiento finalmente que es diferente a lo tradicional. Y ahí es donde, a ver si es que nos metemos en el tema del máster, vamos abordando todas estas competencias necesarias. O sea, vamos hablando de cuáles son las nuevas tendencias con nuevas metodologías y herramientas. Hablamos de temas de filosofía, digamos, de producción. También hablamos sobre temas de sostenibilidad, que también, evidentemente, nuestra industria va para ese lado. Cómo abordar las nuevas tecnologías y no solo conocer las actuales, sino que quizás cómo ir creando planes y empezar a tener la disciplina de estar constantemente buscando nuevas tecnologías, porque la tecnología va avanzando. Por lo tanto, cómo nos hacemos cargo también de ese dinamismo. Y también las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo que son fundamentales para poder, por un lado, motivar el cambio, generar procesos que sean eficientes y poder gerenciar los proyectos de manera o gestionar los proyectos de manera eficiente y efectiva. Y por lo mismo ahí bueno, la estructura me está planteada en cómo ir abordando todos estos conceptos en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto y también con diferentes enfoques que se van complementando unos con otros. ¿Ah? O sea, en varias oportunidades me han preguntado, Iván, o me han incluso declarado, todo lo del PMI no funciona, por lo tanto hay que implementar Lean. No veo dónde haya que escoger. Perfectamente se complementan y son habilidades que se requieren. O sea, todos los conceptos que están en el PMBOK, todas las, digamos, las prácticas que nos propone el PMI a través del PMBOK, creo que son prácticas que deben estar en todo proyecto. Lo mismo, toda la filosofía Lean con las metodologías y herramientas deberán estar en todas las empresas, tanto en oficina central como en proyectos. Los temas de BIM, efectivamente, o sea, nos ayuda muchísimo a generar proyectos más eficientes y efectivos. Y por último, cómo le damos una mirada a la innovación, ¿no? En que adquirimos competencias, como les comentaba anteriormente, para hacernos cargo de este dinamismo, de nuevas soluciones, tecnologías que van apareciendo y queramos estar monitoreando e implementando en nuestro proceso. Y para no quitarle más tiempo ahí al grupo que va a comentar su experiencia, terminar simplemente con algunas reflexiones. La definición de locura de Einstein, que creo que está bastante difundida, que si que queremos hacer o obtener resultados distintos, tenemos que atrevernos a hacer las cosas diferentes y tenemos que hacer las cosas diferentes. Y una frase también de Edward Deming, considerado uno de los padres de la calidad, que decía que no es necesario cambiar, la supervivencia no es obligatoria. En el fondo, estamos en un mundo dinámico en que tenemos que adaptarnos, están cambiando los clientes, las expectativas, los proyectos están cada vez más desafiantes, en un mundo cada vez más globalizado, con tecnologías que están saliendo del día a día. Por lo tanto, los que quieran sobrevivir, tenemos que empezar a adaptarnos y estar en un constante cambio. Y por lo mismo, cómo adquirimos las competencias finalmente para vivir en este dinamismo. Eso por mi parte. Muchas gracias, Iván. Bueno, sabéis todos los que nos estáis viendo que si tenéis preguntas podéis hacerlas en el chat y las iremos respondiendo. Bueno, ahora vamos a conocer a los alumnos, exalumnos ya, porque ya superaron el máster, que vienen a contarnos su trabajo final de máster y lo que aprendieron. Entonces os pido que prendáis la cámara, si podéis. Estamos hablando con Sebastián Ochoa Gómez
que es arquitecto, trabaja en coordinación técnica. Tenemos a Gilberto Hernández Carpio, que es gerente de proyectos en el Centro Cuesta Nacional, y María Belén Rodríguez, que también es arquitecta y está aquí con nosotros. Bienvenidos a los tres. Os voy a ceder la palabra porque al final, como dice Iván, vosotros sois los protagonistas para que nos contéis pues ese trabajo que realizasteis. Bueno, si les parece, comparto el que tenemos armado. Bueno, lo que tenemos, lo que vamos a compartir es parte de la presentación que armamos sobre el trabajo que hicimos para el TFM. El contenido es lo que elegimos sintetizar en su momento para poder hacer la presentación y que, bueno, hoy vamos a contar algunos temas que creemos son los más relevantes. Y bueno, en principio mostrarles el equipo de trabajo. Hoy estamos 3 de ellos, fuimos 5. Y como se puede ver, somos de distintos lugares: Colombia, Argentina, Nashville. Así que fue interesante trabajar con personas de distintos lugares del mundo. Y al momento de empezar a generar la presentación del TFM, una de las cosas que nos propusimos era sobre el trabajo colaborativo, qué pensaba cada uno de nosotros, o sea, cuáles eran los conceptos que reunían, eh, que, que hacían el trabajo colaborativo. Y bueno, surgieron estas 4, ¿no? Resolución de conflicto, comunicación, administración de tiempo y responsabilidad. Y a modo de, como de juego y ejercicio dentro del mismo equipo, hicimos una especie de votación en donde asignamos una cualidad, digamos, que se representó más durante todo el desarrollo del trabajo. Y que estuvo bueno porque de a poco, o sea, nos fuimos como equilibrando como equipo, y que es un poco todo también lo que contaba Iván, ¿no? Que había que adaptarse, ser flexible, aprender sobre las diferencias culturales, y a la vez estar aprendiendo sobre cómo gestionar un proyecto. Así que bueno, fue una también de las cosas que resaltamos, no solo desde lo que se aprende, sino de lo que eh, tuvimos como beneficio de trabajar en equipo. Y bueno, ahora Gilberto por ahí les va a contar sobre el proyecto en específico que trabajamos. Bueno, así es. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo por dónde anden. En mi parte, pues, me permitiré, pues, hacer como algunas puntualizaciones respecto para darle un poco de contexto en base al trabajo que tuvimos, el cual partió de un edificio de uso mixto, residencial y comercial. Lo llamamos edificio 360, de algunos 34.900 metros, en donde tenía, como ven ahí en la diapo, 18 niveles y 7 sótanos de parqueos, en donde su primer nivel está destinado a locales comerciales, del segundo al quinto oficinas, y del sexto al 18º apartamentos residenciales, y ubicado en Santo Domingo, República Dominicana, mi país. Entonces, como base a esta localización, pues empezamos a realizar, en base a las guías del máster, pues la evaluación de los factores del entorno. En nuestro caso, utilizamos la herramienta de análisis PESTEL, el cual se basa específicamente en 6 tipos de factores claves que podrían afectar el proyecto. Estos factores fueron el político, el económico, el social, el tecnológico, el ecológico y el legal. En base a eso, pues, y junto con lo que son los activos de la empresa, empezamos a levantar todo el activo de conocimiento, de datos, toda la parte de software, de seguridad, infraestructura, la distribución geográfica que teníamos de nuestras instalaciones con relación a los recursos, entre otras cosas. Y estas dos cosas pues nos permitieron dar un planteamiento en cuanto al caso de negocio, y nos sirvió de base para definir como un ciclo de vida del proyecto, nuestro rol y también el alcance dentro del mismo. Es importante mencionar que el propósito del proyecto en cuanto al caso de negocio
tenía la intención de la venta, bueno, de diversificar el servicio inmobiliario de manera que en el mercado, en el caso de que se estanque, todavía pueda generar venta de la parte residencial o comercial, o sea, o viceversa, para que de esta manera, con este objetivo, tratamos de buscar minimizar la parte de de la incertidumbre en cuanto al mercado inmobiliario se refiere. Entonces, también mencionar que en nuestro proyecto, pues, promovimos la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la construcción y la operación del edificio, porque en nuestro caso solamente nos contrataban para la parte de la parte de la construcción y entregábamos a operación. Ese era el alcance en términos del ejercicio que hicimos en cuanto al TFM. También, como sabemos, y ya pasando a lo que es la parte del ciclo de vida, pues como todos sabemos, todos los proyectos de construcción son muy versátiles, surgen situaciones, problemas inesperados, como decía Iván, y en base a eso, pues eh, quisimos tener un ciclo de vida que nos permitiera tener lo mejor de los dos mundos, de la parte del PMI y la parte del adaptativo o ágil. Por lo tanto, terminamos cayendo en lo que es un enfoque híbrido. ¿M? Como ven en el flujograma, partimos de después que teníamos un proyecto viable, iniciamos en lo que es la etapa del proyecto completando pequeños entregables mientras se desarrollan los extensos. Específicamente, tomamos la fase de la iniciación y la planificación, y esa parte la hicimos con un ciclo de vida ágil adaptativo, específicamente con naturaleza iterativo incremental, en el que abordamos los riesgos y los cambios a través de dichas iteraciones analizando la calidad de cada ciclo. Ya ahí, pues, esto permite que se aumente la participación de los inversionistas y del cliente, que son partes interesadas, y lo cual también nos ayuda a incrementar la confianza y la percepción del control. También reducimos la incertidumbre y el mejoramiento de la gestión del riesgo, pues cuando descomponemos todos estos paquetes y los hacemos más pequeñitos, pues son más fáciles de trabajar. Es como un pastel que tratamos de ir porcionando para entonces tener paquetes de trabajo un poquito más fácil de abordar. Y también la precisión y la confianza en en la estimación del costo. Pues cuando nosotros empezamos a traer a todos los actores al principio, tanto en el inicio y en la planificación, pues somos un poco más certeros en términos de la triple restricción, ¿no? De verdad, de ver el tema de del tiempo y del costo y establecer bien el alcance y los compromisos, como decía Iván. Ya en la parte de la ejecución, sí establecimos un ciclo más tradicional, predictivo, es algo más de cascada, siempre teniendo en cuenta lo mismo, el tiempo, el costo y el alcance, pero sin dejar de aplicar las técnicas ágiles. Empezamos a decomponer también y tener siempre esa mentalidad lean, en donde tanto en la ejecución se van dando que cada vez que se podía mejorar un proceso, pues volvíamos, nos sentábamos, había los actores, pues la parte del core team, eh, se validaba, se veía la idea y entonces pues si iba, pues la poníamos en marcha y de una vez se hacían esas mejoras continuas que deberían de tener todos los proyectos y eso nos permite como enfocarnos y tener siempre la mente abierta a las cosas que se pueden mejorar y abrir las puertas al mejoramiento continuo, pues promoviendo que los mismos empleados pues puedan conseguir eficiencia y a la vez pasarla a los trabajos de equipo. Yo no me quiero ampliar mucho, tal vez al final pues podemos
ampliar un poquito sobre la parte personal del máster, yo preferiría ahora dejarla con mi compañera María Belén, que me ampliará un poquito respecto a las estrategias BIM que utilizamos en el proyecto. Bueno, gracias, Gilberto. En cuanto a lo que es la estrategia BIM, como para hacer un breve resumen, en primera instancia es entender que cuando hablamos de estrategia BIM nos referimos a una metodología eh, y que, bueno, nosotros decidimos tomar lo que propone la norma ISO 19650, que es establecer cómo se debe gestionar la información, ¿sí? Y para, digamos, poder gestionar ese proceso, cómo manejar esa información, establece una cierta cantidad de documentos, que son los que se ven en la pantalla, y que ordenan los procesos, la información y todo lo que se va a desarrollar desde el inicio del proyecto. En cuanto a la estrategia BIM, hay tres conceptos que van a ser, digamos, van a ir acompañando todo el proceso, como es la organización, el almacenamiento y la trazabilidad. En cuanto a la organización, van a estar marcados por estos documentos que establece la norma, y para no hacerlo tan extenso, hay dos documentos que creemos que fueron los más importantes, incluso los que más desarrollamos, como el EIR y el BEP. El EIR es justamente el que establece los requerimientos de intercambio de documentación, y es donde van a estar los puntos desarrollados como la estrategia, los indicadores claves de rendimiento y todo lo que la parte contratante elabora para la parte contratada, ¿sí? O sea, lo que la parte contratada debe comprometerse al momento de encarar ese proyecto. Y el BEP, el plan de ejecución BIM, es donde, por decirlo de una manera más simple, se establecen como las reglas básicas que van a hacer como una hoja de ruta sobre cómo será la coordinación de ese modelo digital, ¿sí? Cuál va a ser la frecuencia de las reuniones, cuáles van a ser los roles y responsabilidades. El proceso, o sea, la estrategia BIM, justamente como es una metodología y a lo que ordena esta norma es a poder establecer de manera ordenada un proceso de trabajo, ¿no? Y cuando este proceso se abre y en donde todas las partes intervenientes, todas las personas, los equipos de trabajo empiezan a formar parte de ese modelo digital que se genera, el orden y el proceso estructurado es necesario para poder llevarlo adelante con eficiencia y que sea, digamos, exitoso. Dentro de estos documentos también va a estar, digamos, van a ser parte del flujo BIM, del flujo de trabajo BIM, y ese flujo de trabajo BIM es lo que va a estar armado como en contenedores de información, ¿sí? Que esos contenedores van a estar ligados a justamente los documentos que establece la norma. En grandes rasgos, estos documentos ordenan, ¿sí? el proceso del ciclo de vida BIM, como es el trabajo en proceso, que es toda la parte del desarrollo. Después se pasa a la parte del contenedor de compartidos, que es cuando ya se abre el trabajo con el resto de los contratistas, cuando se entra a utilizar el BEP, y en las reuniones de coordinación para poder detectar conflictos o interferencias que pudieran surgir. El publicado, que es cuando ya pasa a un estado de aprobación, y al menos, bueno, acá en Argentina lo decimos apto construcción o apto ejecución, y es con lo que se termina ejecutando el proyecto. Y el archivado es cuando ya pasa a ser un archivo, una documentación, información auditada, y que seguramente va a estar ligada a la fase de operación y al uno de los documentos que veíamos, como es el AIM, donde es el modelo de información del activo, ¿sí? Por eso es que estas tres palabras, tres conceptos, organización, almacenamiento y trazabilidad, atraviesan toda la estrategia BIM porque siempre van ligados a estos documentos, como ser la norma ISO, que es lo que establece como un proceso. Y bueno, para
hacer un pequeño, digamos, estos comentarios aparte del trabajo de tesis, pero sí es una aplicación real que al menos en mi caso lo estoy haciendo en mi trabajo. Es una forma como de ejemplificar una implementación inmediata que tuve de lo que habíamos aprendido, como hacer, por ejemplo, un cronograma de entregables. Este es un proyecto de gran escala y su codificación. ¿Sí? Esto se entrega desde un inicio y el cronograma de entregables está escrito a través del web, que debe ser emitido una vez por mes, en donde todos esos documentos se actualizan y se ponen la última revisión que tuvieron con su fecha y cuándo va a ser la próxima fecha de entrega con la consiguiente revisión. En este caso, en este proyecto, la plataforma que se usa es Destinate, que bueno, después Sebastián va a ahondar más en el tema de herramientas, pero ese es un print de la pantalla, el lugar al que accedo, en donde puedo ver fácilmente las emisiones que se hicieron, cuáles fueron rechazadas o no, si hay comentarios, qué se recibió, y el control documental que todos los involucrados tenemos, en donde esto de la trazabilidad realmente es beneficioso porque todos tenemos acceso al último, por ejemplo, en este caso, documento en lo que es el desarrollo de la ingeniería, saber que siempre todos estamos trabajando con la última versión. Entonces se minimizan los errores y el trabajo colaborativo realmente fluye. Y bueno, esto por último es un tablero Kanban que en la empresa lo usamos para el seguimiento de los proyectos que actualmente están en ejecución. Y ahí el grupo, digamos, un poquito más reducido porque está entre los que hacemos gestión, jefes y responsables de obra, y se destina el tablero Kanban a lo que son las tareas diarias con mayor urgencia para poder ir teniendo un seguimiento diario de lo que está pasando. La otra planilla, que es un Excel, también es algo que armé de manera muy sencilla, pero que realmente me sirvió. Para hacer el seguimiento se establecieron reuniones semanales todos los lunes, son reuniones breves, en donde se pone en común, hay 5 temas que atraviesan todos los proyectos y en donde los distintos departamentos, ya sea de compras, de taller, de obra, de gestión, intervienen, ponemos al tanto, nos damos a conocer si hay algún retraso o no, y todos sabemos lo que está pasando en el resto de los proyectos, más allá de que no estemos involucrados de forma directa, pero sí, por ejemplo, nos sirve para visualizar cuando, un ejemplo que pasó hace poco, se empezó a generar un retraso. Al tener la visibilidad de todos los proyectos, pudimos hacer un movimiento en los recursos, de asignar mayores recursos donde había que poder, digamos, adelantar ciertas tareas que estaban en retraso y en otros proyectos que había mayor holgura, quitar recursos. Entonces, bueno, esto de las reuniones semanales y en las que todos formamos parte y nos enteramos, también, digamos, sirve porque complementa a todo el trabajo en equipo. Así que bueno, Sebastián, si quieres seguir. Claro, gracias, Belén. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a las personas que aún nos acompañan. Particularmente nosotros en este trabajo en el edificio 360, desde el inicio, desde la estructuración comercial, de la planificación, la ejecución y el control, queríamos utilizar unas herramientas que nos sirvieran en cada una de las fases. Entonces, si de pronto se percataron en la diapositiva anterior en el ciclo de vida, teníamos unas herramientas que nos iban acompañando según la fase y del entregable en el que estábamos. Para el proyecto, para la gestión de los diseños, utilizamos Autodesk Revit y ayudamos con la implicación de otra herramienta adicional que es Dynamo, que nos optimiza tareas repetitivas. Todo también lo estábamos almacenando dentro de un CDE, que era el Autodesk Construction Cloud. En esta herramienta nosotros teníamos a todas las partes interesadas, manteníamos la información actualizada, teníamos el control de cambios y le dábamos a cada uno de los clientes lo que se necesitaba en el momento que se necesitaba. Esta parte muy alineada con la gestión de la productividad. Para la comunicación
que teníamos con las partes interesadas en informes más particulares, más específicos, utilizábamos Power BI para generar unos tableros de gestión visual, una información que fuera un poquito más explícita, pero detallada, y que tuviéramos toda la información que necesitábamos de pronto en un solo imagen, en un solo frame. Y por último, como las herramientas que también buscamos utilizar para dejarle al cliente como un valor agregado, fue Autodesk Tandem, que es un programa que nos ayuda con la utilización de Digital Twins, de gemelos digitales, para la operación del proyecto. Como les explicó Gilberto, nuestro alcance era desde la estructuración hasta la construcción. Al cliente le entregábamos un producto terminado y él ya se encargaba de operarlo. Entonces, el análisis de las herramientas también fue muy enfocado a lo que nosotros podíamos hacer, qué era lo que podíamos explotar de nuestra compañía y qué era lo que le podíamos ofrecer al cliente como un valor adicional. Abajo les mostramos rápidamente pues unas herramientas como el Agile Build, que se utiliza para realidad aumentada en los proyectos de construcción. Ahí está. Se utiliza como realidad aumentada para proyectos de construcción, muy alineado con las herramientas que estamos utilizando de Revit y del Autodesk Construction Cloud, para que la ejecución, si fue planificada en la construcción, sea precisa. También tenemos pues como un adicional, y es en la utilización de herramientas como drones con escaneo LiDAR para poder ir haciendo levantamiento en tiempo real, ya sea del lote cuando apenas está haciendo el replanteo o del mismo avance del proceso de construcción, todo para que el cliente, en definitivo, tuviera el histórico o la hoja de vida de su proyecto, de su inversión, que le quedara toda la información que necesitaba para poder operarlo, disfrutarlo, hacer los procesos ya de programación de mantenimientos, entre otros. Si quieres, pasamos a la siguiente, Belén. Perfecto. Y ahora, desde la gestión de la productividad, acá les estamos mostrando a gran escala las herramientas y los resultados de lo que nosotros analizamos. Más adelante hacemos un análisis particular de cada uno, pero enfocándonos en los hitos del proyecto, a nivel comercial también intentábamos que el producto fuera interesante. Entonces, nuestro edificio en el primer nivel tenía unos locales comerciales y nos propusimos como un reto que fuera lo primero que se entregara y que entrara en operación, porque el proyecto lo ubicamos en la avenida Nacaona, que es una vía muy concurrida a nivel peatonal y vehicular. Al frente tiene uno de los parques de pronto más importantes de Santo Domingo, y queríamos que nuestro edificio se empezara a vitalizar, que pudiéramos entregar para el comercio para que se operara mientras nosotros terminábamos de construir el edificio a nivel interior. Entonces, a partir de ahí se generaron una serie de hitos, unas restricciones, y teníamos que ir trabajando con toda la información a partir de la metodología Lean, lo que nos proponía. Entonces teníamos los hitos, la EDT, teníamos un cronograma para poder empezar a desarrollar un Last Planner System, y de ahí salen ejercicios como el que tenemos en el medio abajo, el Master Plan. El Master Plan se desarrolla tareas por tareas con todas las personas que van a participar. Los tableros de gestión visual es lo que les mencionaba para mantener enterado a todas las partes interesadas, y el Takt Time Planning lo utilizamos para identificar los buffers o los tiempos muertos y poder desarrollarlos. Si quieres ya vamos a la siguiente. Perfecto. Entonces, ahora haciendo un poco de énfasis en el Last Planner System, les mostramos un master plan que se desarrolló para poder contemplar todos los hitos, identificar las restricciones o las posibles restricciones que íbamos a tener, y a través del proceso colaborativo que nos ofrece el sistema Lean, hacemos un ejercicio que nos mejora la confianza en la planificación que estamos haciendo. En este caso, pues nos facilita la coordinación de los equipos, porque cada una de las partes de la ejecución sabe qué es lo que tiene que estar haciendo en cada uno de los momentos. Esta planificación era semana por semana, y nuestro objetivo al liberar básicamente el primer nivel era enfocarnos en la envolvente. En la imagen a la izquierda se ve
que primero atendíamos los sótanos, luego liberábamos la plazoleta comercial, levantábamos la estructura, cerrábamos la fachada y en ese momento ya entraba a operar el comercio mientras nosotros finalizábamos particiones interiores, redes técnicas, acabados, entre otros. Este master plan fue uno de los puntos claves con los que se ajustaron los cronogramas, el presupuesto, y es muy útil porque desde aquí, si se consideran las planificaciones quincenales y los ejercicios semanales, se llega al cumplimiento de los plazos con mucha mayor confianza, tanto para la parte desarrolladora como para la parte inversionista. Siguiente, Belén, por favor. En la gestión de la productividad, este es un punto que a nosotros nos parece clave también para que todos los equipos sepan exactamente cómo van los rendimientos, si se está cumpliendo. Entonces, a la izquierda tenemos un tablero de gestión operativo donde mostramos a la obra cuánto tiempo va de la obra, cuándo deberían estar llegando algunos insumos, cuántos días tenemos sin accidentes, la calificación de los contratistas, que también era muy importante para el proceso, y este tablero es algo que se puede desarrollar día a día, semana a semana, para mantener vivo el espíritu de lo que traíamos con el master plan, de todos los cronogramas y de los ejercicios ya prácticos de la construcción. Y por otro lado, a la derecha tenemos el tablero de gestión directivo. En este caso ya tenemos que pasar a mostrar avances en costos, temas de disponibilidad de rendimientos, controles de calidad, inclusive alcanzábamos a vincular modelos BIM para ir mostrando el día a día de la obra. Entonces, en este ejercicio, lo que uno requiere con la gestión gráfica es dar la claridad del proyecto, facilitar la comunicación y detectar problemas y tomar decisiones rápidas. Eso es uno de los puntos claves de los tableros de gestión visual. Ya la siguiente, tenemos un análisis del Takt Time Planning. Bueno, no, antes de eso, este es un ejercicio ya aplicado por parte mía en el equipo en el que en este momento pertenezco en la empresa. Nosotros hemos podido desarrollar a través de una planificación general. Lo que se ve en la primera imagen es la programación que tiene cada uno de los proyectos de construcción, y de ahí se parte a una planificación semanal, donde nosotros pues particularmente utilizamos un color por persona. Cada color es una persona y sabe cuáles son las tareas que debería estar realizando en toda la semana y cuáles se deberían estar gestionando día a día. Adicional, le añadimos pues un apartado de restricciones para poderlas controlar, para saber que yo voy a tener la información en el momento necesario. Y a la izquierda les mostramos un tablero de gestión visual que utilizamos para mantener enterado también al cliente en la gestión de los diseños, cómo íbamos en el avance, cuál era el porcentaje de avance, abierto versus cerrado en tema de incidencias u observaciones de diseño. Y ahora sí, pasamos al ejercicio del Takt Time Planning, que este también es sumamente importante para los proyectos en la gestión de la productividad. En nuestra planificación ya interna de la planta típica, la propuesta era entregar un apartamento terminado cada 3 días. Para eso se desarrolla una línea de trenes de trabajo, revisando cuál era la actividad que más tiempo tomaba, cuáles eran los buffers en los que nosotros teníamos que concentrarnos, y disminuir cuellos de botella o tiempos de espera en la ejecución de cada contratista. Eso alineado nos dio un ahorro como de 4 semanas más o menos en la proyección general. Y así generábamos unos traslapos entre las actividades, garantizábamos que todas las personas iban a tener los recursos que necesitaban en el momento en el que lo necesitaban. Y básicamente la propuesta de este Takt Time es que todo funcione con un ritmo, que sea algo acompasado y que tengamos just in time toda la información justo a tiempo. Si quieres ya vamos al cierre, Belén, en las conclusiones. Bueno, y las conclusiones son las que elaboramos en su momento para el TFM sobre qué es lo que nos llevábamos, sobre lo aprendido, sobre el trabajo en grupo en forma sincrónica y demás.
Hoy las podemos reconfirmar. Eh, el hecho de poder trabajar de forma sincrónica y con diferencias culturales creo que suma muchísimo al máster. Además de que no solo el contenido que se ve son herramientas, son técnicas, hay muchísimo contenido teórico, pero uno de los puntos fundamentales creo que es esta visión macro a la que todos los ejercicios que se desarrollan como nos obligaban a ponernos en esa situación, ¿no? Y en realmente establecer, en el TFM fue un proyecto específico, en los trabajos grupales eran distintas situaciones, pero eran todas situaciones que podían ser reales y que nos obligaban a pensar de qué manera teníamos que actuar. Y como equipo, en su momento, cuando bueno, se lanzaban los trabajos prácticos, fuimos con esto que íbamos aprendiendo, ¿no? Mejorando. Establecimos reuniones, definimos un día, un horario, teníamos nuestro cronograma. Mucho de lo que íbamos aprendiendo, a medida que lo íbamos aprendiendo, lo incorporábamos en nuestro trabajo y realmente notábamos los cambios. Pudimos llegar bien y contentos a la entrega final. Y a la hora de encarar y abrir los trabajos prácticos, cuando se iniciaban, algo que tomamos y que nos sirvió mucho fue eh, hacer una lectura de forma personal cada uno. Entonces esa primera reunión se iniciaba con lo que cada uno entendía y proponía de qué manera se debía resolver. Entonces poníamos en común lo que cada uno creía que había que hacer o cómo resolverlo o cómo tratarlo, y en base a eso llegábamos a una conclusión y después sí dividíamos las tareas para poder resolver o investigar más sobre lo que faltara. No sé, Gilberto o Sebastián, si quieren sumar algo más. Sí, en mi caso, el hecho de poder, llegamos a validar la fortaleza de cada quien y en base a eso, pues, emprendimos y pudimos dividirnos las tareas. Cada quien sabe quién es mejor con los temas, por ejemplo, o de costo o de visualización, de presentación, según la experiencia de cada quien. Eso nos ayudó a poder concatenar el equipo, o sea, hacer que el equipo fuera cada vez más eficiente y eficaz a la vez, que me imagino que si no le han ido dando esos conceptos, prontamente se lo irán dando, porque es sumamente importante poder estar aceitados. Y el hecho también de poder que revisar, o sea, el tener y estar abiertos a la crítica, como decía María Belén, de nuestro propio compañero, porque al final es un trabajo en equipo que a la vez, aunque nos estamos dividiendo la tarea, lo ideal es que todos veamos los temas, porque si no, entonces el máster se va viendo, cada quien por lo menos es especialista nada más de lo que trabajó en el máster. Y entonces eso permite ir viendo los demás temas y entonces tener también un criterio general de lo que se va entregando. En mi caso, por ejemplo, ya como testimonio, pues puedo decir que el máster, bueno, lo terminamos a final de año, ¿verdad? Y expusimos. Y creo que ya para mayo, em, de manera paralela aquí en la empresa, se estuvo dando una necesidad de unas aperturas de unas vacantes y el máster me valió para un ascenso. Y bueno, eh, no quisiera dejarlo de decir porque realmente todos estos conceptos pues me ayudaron a subir el nivel en términos de mi trabajo y entonces eso pues me ayudó a poder conseguir una vacante que se dio. Yo estoy en el sector del retail, de los supermercados, y entonces la empresa sacó aparte un nuevo concepto y entonces, bueno, estamos encargados ahora de ese concepto y entonces imagínense que todos estos conceptos del máster, pues los hemos ido aplicando a nivel de estructura, a nivel de toda la estrategia BIM y toda también la transformación digital, porque como ya hemos visto en todos estos conceptos, si no se unifican las comunicaciones, si no se unifica toda la información, todo queda sesgado y disperso.
y entonces a la vez de tener este asunto de la escucha y el manejo de las personas, que creo que es uno de los puntos más importantes, que a veces uno ve muchos temas, pero la gestión de los interesados hace un antes y un después de un proyecto, porque gestionar a las personas es que hace y permite que esas expectativas, que es lo que hacen al final que el proyecto tenga o no éxito, pues queden satisfechas. Y el aprender que tengo que llegar a lo que realmente me están pidiendo. Entonces, nada, es cuanto por mí. No sé si Sebastián tiene algo más. Como por cerrar, es muy importante, considero que para cualquier persona, revisar el ejercicio que se desarrolló. Y cuando nosotros nos hacían la propuesta de venir a presentar acá el trabajo final de máster, a nivel de introspección, validé que es un ejercicio con mucho aprendizaje que repetiría completamente y que se le saca mucho provecho. Que lo más importante es, tal como lo menciona Belén o Gilberto, ir aplicando los conceptos que se van dando, ir creciendo sobre los sistemas, sobre la generación de la información, sobre ir conociendo toda la amplitud que tiene este negocio de la construcción y que te están dando todos los recursos en el máster, lo que se necesita es empezarlos a aprovechar y explotarlos, en realidad, generar el valor, ir dándole cada vez más al análisis, a la proyección que uno tenga como persona, como profesional y dentro de los proyectos. Básicamente eso sería todo. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo os iba a hacer algunas preguntas, pero es que las habéis resuelto todas ya. O sea, de forma espontánea ya habéis resuelto todas las preguntas que tenía para vosotros. Entonces, pues vamos a hablar con Iván. Iván, cuando tuvisteis que valorar este TFM, ¿qué cosas o qué es el punto que tú destacarías de este TFM que lo hace sobresalir sobre los demás? Yo creo que lo que le hace sobresalir con respecto a los demás es la claridad con la que plantearon los análisis y cómo justificaron la utilización de diferentes metodologías y herramientas en base a los desafíos que se planteaban en el proyecto. Entonces creo que Ujú. aterrizaron muy bien los conceptos de lo teórico a lo práctico. Y eso fue la verdad lo que me gustó del trabajo que realizó este grupo en particular. Excelente. La verdad es que yo esa iba a preguntar también, esto no lo habéis hablado. Cuando vosotros decidís hacer el máster, en este caso este de gestión de proyectos, ¿cuál fue el motivo por el que decidisteis que necesitáis formaros? ¿En qué situación estabais para pensar, uy, voy a buscar un máster, voy a buscar una formación, en este caso en gestión de proyectos, o qué es lo que estáis buscando? Particularmente, Carmen, en mi área estaba viendo la oportunidad de desarrollar cada uno de los puntos que te propone el máster e implementarlos. Estamos en un momento dentro de la construcción acá en mi país, en Colombia, y la empresa estaba en un crecimiento, en una ampliación también a otros países. Ujú. Entonces, estaba viendo que el volumen de trabajo requería mayor disciplina, mayor constancia, mayor claridad de lo que se requiere en esta parte dinámica de la construcción y el máster ofrecía cada uno de los ítems en los que podíamos mejorar como área y son conceptos pues que siento que he intentado eh, transformar también en los demás acompañantes que tenemos dentro de los procesos, dentro de la constructora y también dentro de los terceros, las personas con las que trabajamos. Pues para mí el máster ofrecía todo lo que se necesitaba en ese momento dentro del sector construcción acá en mi país. En este caso fue una decisión tuya, Sebastián, de decir, uy, estoy viendo que la empresa va por este camino. Yo creo que esto me sirve. ¿O fue la empresa que te dijo, Sebastián, queremos hacer esto? No, ¿Cómo lo podemos hacer mejor? fue iniciativa propia para Fuiste tú, te poderlo diste explotar. cuenta Correcto. y luego lo has podido implantar en tu trabajo directamente. ¿Te han puesto pegas o dificultades a la hora de aplicarlo?
Dentro del equipo de trabajo directo, no. Todo el equipo de trabajo ha sido muy receptivo, ellos tienen mucha iniciativa. En este momento estamos hablando de un equipo joven. Ujú, La mayoría estamos más o menos sobre el mismo rango de edad, y la persona que nos lidera también es demasiado receptiva a esas iniciativas. Entonces nosotros vamos, hacemos propuestas, tenemos las reuniones semanales y mencionamos cuáles son los puntos en los que podemos mejorar, temas como la programación, temas de seguimiento, controles y demás. Pero por otras partes, pues uno sí puede tener lo mismo que y mostraba Iván en sus diapositivas. Uno encuentra que ya cuando libera cierta parte del proceso, las personas o lo desestiman o no valoran todo el trabajo que ujú. hubo al proceso. Entonces es muy importante ir haciéndole seguimiento en cada uno de los procesos en los que uno pueda compartir e impartir también esta parte del desarrollo. Genial, muchas gracias, Sebastián, por contárnoslo. En el caso de los demás, María Belén, Gilberto, ¿qué fue Eh, lo que os en mi movió? caso, particularmente venía trabajando, o sea, con Revit y herramientas BIM en parte. Ujú, Y desde la experiencia me pasaba que sentía que si bien a nivel control documentación tenía controlada la documentación, a la hora de llevar adelante las obras y en la gestión, de la forma tradicional había como mucho caos. Entonces empecé como a averiguar un poco en todo lo que era gestión, qué tipo de especializaciones había y cómo poder aprender más sobre eso para poder mejorar a nivel profesional. Y bueno, llegué a Sigurat, me interesé, me dieron la reunión, me contaron sobre qué y en base a los contenidos que vi, eh, dije, bueno, seguramente acá tengo un montón para aprender y la realidad es que superó muchísimo a lo que al menos yo creí que iba a hacer, recibir, ¿no? la cantidad de cosas que se ven. Ujú. En tu caso, Gilberto, ¿cómo Sí, a lo mí ves? por igual, pues a raíz de que, bueno, como arquitecto, el rol es, nosotros somos como la parte eh, de la cara de la propiedad, trabajamos con los contratistas Ujú, para hacer los proyectos y entonces pues generamos toda la documentación de lo que está en la cabeza del jefe de la propiedad hasta implantarlo en planos, hacerlo para entonces después llevarlo a la ejecución. Pero entonces la ejecución al hacerse con diversos contratistas, no tanto desde dentro de la empresa, pues empezó a darse todo este tema de cómo podíamos controlar. O sea, yo veía la necesidad de la empresa en este sentido. Entonces, por eso es que cuando vi el título del máster y vi de qué se trataba, pues personalmente quise hacerlo. Lo que ujú. sí pasó es que ya después que empecé, porque inmediatamente iba tomando el máster, iba aplicando y O haciendo sea, lo ibas aplicando propuestas. directamente en la empresa, o Y aquí sea, adentro en la cojo aquí empresa, y y aplico vamos a aquí. hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, implementemos esto, este software, vamos a irlo viendo. Y entonces, pues a la empresa, pues le gustó bastante, tanto que le hice la propuesta de que después me lo pagaran, aunque yo lo pagué, ellos después ya solventaron Ah, bueno. el costo del máster un poco más después, pero claro que me ayudó bastante. Hombre, Entonces, está bien, ¿no? Se lo enseñaste de muy forma práctica. contentos. Mirar cómo me los está sirviendo. Y Exacto. me lo he Entonces, pagado yo, pues exact- pagármelo también, ¿no? Muy bien, enhorabuena. exactamente. Entonces, nada, esa es la historia. Entonces, de ahí sale ese camino, pues ha desembarcado en esto, en que, pues, gracias a Dios, pues, nos han tomado en cuenta para otras cosas y aquí Bueno, al estamos. final los tres un poco habéis sido valientes de iniciativa propia, Sí, decidirlo, porque al final es una inversión elevada también para algunos, y habéis tomado esa iniciativa que al final habéis tenido un retorno, ¿no? Hay una cosa que les preocupa mucho, porque vosotros habéis elegido un máster que es colaborativo, es decir, es un trabajo en equipo. Eso es algo que a veces preocupa, porque hay muchas formaciones que son individuales. En este caso, vosotros habéis arriesgado también a trabajar en equipo y bueno, nos habéis contado también
cómo os ha beneficiado, ¿no? Cómo sabéis, porque vamos, pero no es una decisión tan sencilla. ¿O lo habéis visto desde siempre, desde el principio, como una ventaja el trabajar en equipo? ¿Habéis visto los beneficios desde el principio o no? En mi caso, por completo. Es que estamos en una industria donde uno no hace las cosas solo, completo por sí mismo. Acá uno tiene que considerar todas las personas que hacen parte de un proyecto. Ujú, Y me parecía demasiado importante tener las perspectivas de compañeros que estaban en todos los lugares del mundo. En el máster teníamos compañeros de Norteamérica, Centroamérica, ujú. Suramérica, Europa. Algunos ya estaban emigrando inclusive a algunas partes de Asia. Entonces alcanzas a tener una visión mucho más global de lo que te podría ofrecer un trabajo eh, con una sola persona haciéndolo de manera autónoma también y el enriquecimiento es demasiado. Bueno, pues os agradezco a todos que hayáis venido, que nos hayáis contado todo lo que nos habéis contado. La verdad es que, bueno, yo no les había dicho que dijeran nada bueno en el máster, ellos lo han hecho todo por iniciativa propia. Esto no está pagado, no les hemos pagado, ¿vale? Porque lo digan. Pero la verdad es que es muy buen producto, es muy buena formación. Nosotros lo creemos así. Intentamos hacer una formación que de verdad sirva. Aquí veis los testimonios de cómo ha sido así. Y bueno, me alegro mucho también de haberos conocido, de que os haya salido todo tan bien. Y bueno, muchas gracias, Iván, también por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes, Carmen, por la invitación. Y Ahí creo gracias que a Gilberto Gilberto. es Sí. candidato para ser relator en un curso de negociación en el futuro. Y No, y bueno, muchas gracias a gracias Gilberto, a... Sebastián y María Belén Exacto. ah, por participar y por contar la experiencia también. Bueno, que os vaya muy bien, os deseo muchos éxitos. Gracias Muchas por la gracias a invitación. ustedes, compañeros. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y nos vemos en una siguiente.